Buenos días. Good morning. Yo dije una vez más porque regreso a casa. Yo estuve aquí en 1993 y en 1995. Así que no estoy seguro cuáles de estas personas. Quizás ustedes puedan reconocer a algunas de esos rostros. Ayer también yo dije que me siento tan bien de venir a la UNED porque la UNED es una universidad de modo único. Y yo visito muchas universidades, pero que hoy, que en la actualidad, están usando tecnologías de comunicación para enseñar a los estudiantes, a enseñarles a sus estudiantes a la distancia, pero son universidades tradicionales que están usando tecnología. La UNED es una de las pocas universidades en el mundo que comenzó como una universidad de enseñanza a distancia, y las bases de una universidad de enseñanza a distancia son los supuestos pedagógicos, y las prácticas no son las mismas que en una universidad tradicional. Así que la universidad tradicional tiene un desafío de adicionar tecnología a su enseñanza tradicional. Nosotros, en una universidad de modo único, tenemos el desafío, pero tenemos un buen arranque, un buen inicio, debido a nuestra experiencia de los últimos 20 o 30 o hasta 40 años. Así que muchas gracias por pedirme que participe en esta celebración. Me dieron el título de la nueva epistemología, así que yo escribí a los organizadores y les dije, bueno, ¿qué quiere decir esto? Y yo les dije, yo no soy un filósofo, yo soy un educador, soy un profesor y un estudiante de educación. Así que, como otros profesores, yo he estudiado las diferentes teorías de aprender, filosofía que está subyacente. Parece que está sonando el teléfono, pero dice que está en dormido o en modo. Así que la epistemología, la respuesta que recibí fue: lo que queremos decir es el nuevo concepto y los nuevos roles de los docentes y los estudiantes, así como los cambios en la concepción del aprendizaje que surgen a partir del uso de tecnologías de la comunicación en la educación. Y yo le dije, bueno, eso está bien. Yo sé sobre los problemas de usar nuevas tecnologías de comunicación en la educación. Así que no tengo que hablar sobre Sócrates y otros filósofos sobre la epistemología o de la epistemología. Pero habiendo dicho eso, habiendo leído las diferentes teorías y los diferentes agrupamientos de teorías, ustedes saben, comportamientos, constructivismo y otros, debo reconocer que desde el principio de mi carrera yo he defendido o abogado por una visión general del estudiante como un actor potencialmente autónomo en el proceso de educación. Yo escribí en mi visión de la educación temprano, epistemología educativa, temprano en mi carrera, que fue en África. Yo escribí y yo me vi convencido por las visiones de los filósofos humanistas y teorías de aprendizaje de personas como Carl Rogers y Abraham Maslow, y teorías de desarrollo
de Harrison para llevarme a una visión de un humano como un individuo potencialmente autoactualizador y el rol de educador ser como ayudar o asistir en el proceso del crecimiento individual. Y después de años de experiencia, yo he decidido que hay verdad en las diferentes visiones del conocimiento. Las diferentes epistemologías tienen algo que contribuir a nuestras responsabilidades contemporáneas. En la práctica, yo encuentro que es útil extraer de las diferentes epistemologías. Pero aún el estudio del comportamiento, que aún no es muy popular actualmente, tiene algunas contribuciones que hacer. El conductismo. Y es posible extraer de las diferentes epistemologías en abordar diferentes cuerpos estudiantiles, diferente contenido. Yo leí su documento de la UNED, pedí el documento sobre el Comité para la Política de Desarrollo que fue publicado en el 2004. ¿Soy yo la única persona en esta sala que lo leyó? Porque yo sí lo leí. Y establece que la universidad, el modelo pedagógico de la universidad y la base teórica subyacente. Yo estaba feliz de ver que había una visión ecléctica similar del aprendizaje y la epistemología en ese documento. Y también un énfasis similar sobre los valores de centrarse en el estudiante, que se estableció en las bases de esta universidad. Entonces, si hay un desafío en la actualidad, no es inventar algo nuevo, es preguntar cuán bien está esa base, ese modelo muy excelente de base está siendo aplicado en las circunstancias actuales. Y las circunstancias actuales, por supuesto, quieren decir o se refieren a el ritmo imprecedente del desarrollo tecnológico que ha ocurrido desde el 2004. Cuando se escribió ese documento, no teníamos las tecnologías que ahora son tan populares. Teníamos, en realidad, tecnologías importantes de base que todavía son importantes en la actualidad. Creo que antes había una imagen del American Journal of Distance Education, las revistas todavía son importantes. Alguien se refirió al manual que yo edito y ella dijo que le ayuda a acostarse en las noches, a dormirse en las noches. Es un manual así de grueso. Pero los libros todavía son importantes. A mí me entristece que el video de alta calidad ahora no es tan considerado como debería ser. La gente hace muchos videos de YouTube, lo cual está bien, eso es nueva tecnología, pero videos de valor de alta producción, eso es una herramienta educativa maravillosa. Así que las viejas tecnologías todavía son muy valiosas, pero ahora tenemos que lidiar con las nuevas tecnologías. Yo puse esta diapositiva. Ayer le hablé a una audiencia diferente, querían que yo hablara sobre teoría. Y yo saqué todas las cosas de la teoría. Así que no se preocupen de eso, ya yo saqué eso. Todos los gráficos y todo eso ya lo quité. Pero dejé esta porque yo quería preguntarle a ellos, estamos hablando de teoría y yo creo que es quizás que yo también les pregunte a ustedes, ¿sabe quiénes son estos señores? Hay una copia gratuita de la revista de educación a distancia estadounidense al que pueda contestar esta pregunta. ¿Alguien sabe quiénes son ellos? Bueno, aparte del tipo, el sujeto que está en aquel lado, ese es el Dr. Alter Peters y este es el profesor Burry Holmberg. Nosotros tres
recibimos doctorados en la Universidad de Guadalajara hace como 3 años y escribimos las 3 teorías básicas o de la fundación. Y había una razón de mencionarlo y ahora no me acuerdo. Pero la teoría. Sí, la razón de mencionar es que en ese documento, está en ese documento, sí, eso me recuerdo, el documento de la UNED del Comité para la Política de Desarrollo 2004 tiene a Moore, Peters, la teoría de Peters y Holmberg en el documento, que es la base pedagógica para la enseñanza en la UNED en los últimos 10 años. Esto no está perfectamente actualizado, pero quiero llamarle la atención al enfoque del desafío que tenemos en la actualidad al tener que acomodar la tecnología cambiante, la nueva tecnología. Algunas personas se refieren a eso como la web 2.0 o la evolución de la primera generación de la red mundial, la World Wide Web, www, con algunos de los mejores sitios de redes sociales mejores conocidos como Facebook y Twitter y YouTube y weblogs y podcasting y wikis, ambientes virtuales tridimensionales. Yo tengo una imagen que no la puse aquí de un hombre con un casco puesto, ustedes saben, esta realidad virtual tridimensional. No me parece muy bueno que nuestros estudiantes todos estén sentados en la clase con estos grandes cascos, pero estoy seguro que los van a hacer más pequeños muy pronto. Con las características del acceso abierto, contenido generado por el usuario, mucho contenido generado por los usuarios mismos, altamente interactivo. Estas son las claves hacia la nueva tecnología, altamente interactivo. Y ahí tecnología de red, network technology, acceso abierto, administrado por los usuarios, contenido seleccionado, editado y movido no por los editores, sino por los usuarios mismos. Entonces, con la tecnología cambiante, con esas características, interactiva, controlada por el usuario, manejada o administrada por el usuario, portátil, también nos vemos desafiados por diferentes estudiantes. Ustedes saben, mi hija va a acostar al bebé y mi yerno recibe un mensaje de texto que dice, ya está dormida. O sea, es decir, la nueva generación usa la tecnología de maneras que nosotros como docentes podemos encontrar un poco extrañas, pero tenemos que aceptar eso. Los estudiantes se refieren como la generación net o red, una generación que asume esas tecnologías, que asimila esas tecnologías como parte de su vida, que está afectando la manera en que escogen cómo aprender, que es diferente a la de generaciones anteriores, con una preferencia a trabajar en equipos de colega a colega o compañero a compañero, peer-to-peer en inglés, y que desean un ambiente estructurado que les ayude a saber cuáles son sus metas, el querer, el ambiente de aprendizaje de experiencia o experiencial, aprendiendo en un ambiente que no esté tan conectado con libros como con experiencias de la vida real.
descubrimiento inductivo, haciendo observaciones y formulando hipótesis. Sentirse cómodos en ambientes ricos en medios, más que contextos. Mi generación, yo tenía que verlo escrito. Ellos son capaces de asimilar mejor, mucho mejor, a través de imágenes visuales y de rápido movimiento, y aprender dentro del contexto de resolver problemas de la vida real o del mundo real. Implicaciones para nuestra enseñanza o docencia al pasar de una pedagogía objetivista a una pedagogía constructivista. La creación de condiciones para que los estudiantes tengan aprendizaje personalizado. Conectivismo, pedagogía del conectivismo, que la gente esté conectada en redes y que aprenden juntos en redes. Las teorías populares pedagógicas del tiempo actual, el conectivismo relacionado con teórico que conocemos el conectivismo y el constructivismo. El constructivismo absorbiendo y conectándose con conocimiento de uno mismo en conexión con el ambiente de uno a través de la exploración y de la creación de conocimiento, en contraste con la transmisión objetivista tradicional del conocimiento y la absorción del conocimiento. Los docentes del constructivismo, voy a hablar más de la enseñanza conforme avancemos, pero el desafío para los docentes o maestros o profesores de crear condiciones para que el estudiante pueda construir un significado personal. Cada persona es parte de una red y parte de un ciclo de desarrollo del conocimiento. Pero, como les dije sobre la tecnología, la visión del aprendizaje es el aprendizaje como una actividad social. Y con énfasis en el establecimiento de comunidades de aprendizaje. Y vamos a hablar del docente o del maestro, pero ustedes pueden ver las implicaciones. Los docentes en esta relación ya no más. La gente está ya en redes y el docente o maestro o profesor tiene que manejar esta red o administrar. Yo estoy haciendo círculos, pero aquí estamos en líneas. Allá ellos están en círculos. La red de tecnología o redes tecnológicas han adicionado un énfasis en el diálogo entre estudiantes, actividad social, conocimiento distribuido a través de la comunidad, la valoración de compartir la búsqueda en diferentes experiencias, aprender con base en las experiencias. Redes de asociación no lineales, codiseño de experiencias, valoración de la diversidad de conocimientos. Los estudiantes esperan que contribuyan. Énfasis en aprender a cómo aprender. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente sé decir que hay mucha investigación que ha ocurrido, está ocurriendo. Como editor de la revista, yo recibo muchos artículos que están tratando de introducirse en la deconstrucción, en el entendimiento de la dinámica
de estas formas más personales y más sociales de conocimiento y aprendizaje. Yo acabo de mencionarles este investigador y las tres perspectivas, los tres componentes, los tres aspectos del aprendizaje, que es tanto social, pero también más personal. Creo que esas son dos palabras claves de todo este tema, de este desafío que tenemos. Ser tanto más social, pero también más personal. Y ciertamente ustedes pueden ver qué diferencia es eso de la enseñanza tradicional a la clase o al aula. La clase o el aula era un concepto que suponía que todo el mundo estaba en la misma etapa de disposición de aprender o de preparación de aprender al mismo tiempo, y que el docente o la docente podía presentar el mismo contenido a la clase y la clase podía absorberlo. Y aquí estamos diciendo que el docente o la docente no está presentando el contenido, sino que está generando el contenido desde fuera en una red de muchos individuos, y sabemos que cada uno de ellos es diferente en cuanto a sus experiencias anteriores, su disposición a aprender, su vida, el ambiente en el que viven. Así que este es un desafío de dos lados, tanto social como personal. Solo un nivel de significado un poco más bajo, pero yo les he mencionado que uno de los enfoques que yo uso personalmente en mi enseñanza, en la reunión que tuve ayer, alguien presentó o explicó el desafío que ella tenía en intentar desarrollar una pedagogía sobre la línea de lo que yo más o menos estaba hablando. Y yo estaba hablando sobre mi propio esfuerzo. Y primero que nada, debemos decirlo, es difícil. Y también debo decirlo, es posible. Esto no es fácil y no es imposible, y ninguno de nosotros lo puede hacer de manera perfecta. Así que todos estamos experimentando, todos estamos encontrando nuestra manera, pero sí es posible. Y yo, como dice la literatura, los estudios de caso, proyectos basados en problemas, la solución de problemas, asignaciones para solución de problemas. Y yo mencioné que yo mismo le solicito a mis estudiantes que describan su situación de problemas, tales como por ejemplo, una asignación que yo les doy. Uno de mis estudiantes quizás es un educador en una prisión o una cárcel, otro está instruyendo a enfermeras, otro de universidad, otros de colegio. Entonces yo les digo, para esta asignación el problema es desarrollar un presupuesto para su programa para el próximo año. Y cuando ellos me entregan su reporte, su asignación, la interacción es entre los participantes del grupo, facilitado por mi persona. Entonces, el enfoque basado en problemas o en casos es un buen punto de inicio para, de manera práctica, aplicar este cambio en la perspectiva. Ahora usted me dice, sí, pero a la distancia eso es difícil. Sí, sí lo es. Pero la nueva tecnología lo hace posible. La administración, ustedes pueden hacerlo.
Y en lo que han dicho los expertos en el campo, para el docente o la docente, el instructor, la instructor, enlaza ideas. Yo acabo de decir eso. Yo tomo del reporte de esa persona de la prisión y del reporte de esa persona del hospital. Y yo digo, muy bien, usted lo hizo de esta manera y usted lo hizo de aquella manera. ¿Y qué hay en común entre estos dos diferentes reportes que ustedes me han dado? Entonces, ellos, el instructor, el desafío del instructor es vincular ideas, resumir, entretejer los diferentes comentarios para llegar a alcanzar lo general a partir de lo específico. Como pueden ver, recuerden, en enseñanza tradicional tomamos el capítulo del libro y le decimos a todos, lean este capítulo, pero de esta manera nosotros recibimos sus experiencias generalizadas y llegamos a la teoría que está en el libro, pero la alcanzamos desde abajo en vez de imponerla desde arriba. Entonces es algo real, es real para los estudiantes. El estudiante que dice, sí, a partir de mi enseñanza a las enfermeras y a los enfermeros, yo descubrí que hay diferentes estilos de aprendizaje en mi aula o en mi clase. Yo descubrí eso, yo lo descubrí. Ahora, cuando ven el libro les dice que hay diferentes estilos de aprendizaje en la clase, pero eso era solo un concepto. Eso es una realidad. Bueno, ¿qué más se dice aquí? Estos son autores bien conocidos que hacen comentarios, animan a los estudiantes a articular creencias y ideas, y que atiende las dimensiones afectivas. Yo he estado diciendo social y personal, y paso muy rápidamente aquí. Solo quería poner que constara en actas, digamos, que constara que el aprendizaje personalizado es un concepto muy popular en círculos educativos internacionales en la actualidad, durante la última década, de hecho. Y yo menciono aquí tres conferencias internacionales y conversaciones personalizadas, basadas en la autodirección del estudiante, que el estudiante tenga la habilidad de escoger para ellos mismos los objetivos de su aprendizaje. Entonces vamos a decir dos cosas al respecto. Una, hace como 30 minutos, cuando yo me refería a la UNED, a la pedagogía de la UNED, en el 2004, ustedes estaban enfatizando en la importancia del aprendizaje personal y personalizado. Ustedes estaban ahí. El mundo está alcanzándonos. El mundo está llegando a identificar la importancia de educación personal, personalizada, no en aula, no en masa. ¿Recuerdan? Solíamos hablar de los medios de masa, medios de comunicación masiva. Y saben, como un hombre mayor, yo descubro que yo soy ya como mis nietos. Ya yo no quiero ver televisión. Yo quiero algo personal. Yo quiero que sea personal. Yo no quiero ver lo que todos los demás están viendo. Y yo no creo que nadie más está viendo eso también. Bueno, eso es un poco exagerado, pero... Y lo otro que yo quiero decir sobre esto en la actualidad es que la audiencia ayer, cuando yo escribí la teoría en 1972,
Cuando yo escribí la teoría con Holmberg y Peters, eso fue hace 50 años, ¿verdad? Bueno, hace 45 años. La teoría de la distancia transaccional decía la base o los fundamentos de la educación a distancia son el diálogo entre estudiantes y docentes, la estructura de los programas y la autonomía de los estudiantes. Entonces nosotros, la gente de educación a distancia, estábamos liderando la idea del valor y el valor central, el centralismo, digamos, del estudiante autónomo independiente hace medio siglo. Y ahora, en China, 14 países hablan de cuán importante es, y en la Unión Europea está financiando la definición del aprendizaje personalizado como que está autodirigido por el estudiante, y el rol del docente, y yo lo he dicho esto ya varias veces esta mañana, no es principalmente transmitir contenido, sino apoyar al estudiante en el control de su aprendizaje. Mi presentación refuerza la emergencia o el surgimiento de tecnologías sofisticadas posteriores que son valiosas y se están perdiendo. Están vinculadas con una misión de individualización posterior del aprendizaje dentro de las redes sociales. Por ejemplo, aprender la analítica. Por ejemplo, aprender la analítica es una herramienta para recolectar grandes cantidades de datos que no pueden ser procesados a través de tecnologías que no teníamos hace 10 años, que ellas mismas técnicamente hacen posible individualizar incluso con gran número de estudiantes. Alguien en la audiencia preguntó ayer, bueno, ¿cómo se individualiza si usted tiene 1000 estudiantes? Y yo le dije, bueno, eso se puede hacer. Yo no le puedo responder en términos generales, pero deme un caso específico y vamos a encontrar herramientas y métodos de hacer eso. Y aprender la analítica es una de las herramientas que usaríamos en una situación de esa clase. Otros movimientos contemporáneos en la pedagogía que se relacionan con este mismo fenómeno son la proliferación de recursos educativos abiertos que ofrecen más y más contenido, así como dispositivos pedagógicos para uso por parte de estudiantes individuales, así como por docentes que trabajan con grupos de estudiantes. Y por supuesto, y todo el mundo sabe o conoce sobre los MOOCs. Una cosa interesante es que la gente que están apoyando cursos en línea abiertos masivos, son las iniciales de inglés MOOCs, están distinguiendo entre lo que ellos dicen MOOCs, C y ex-MOOCs. Ellos dicen que los primeros MOOCs y los ex-MOOCs se basaban principalmente en una filosofía y pedagogía objetivista para la transmisión de contenido a estudiantes relativamente pasivos con pruebas bastante tradicionales, mientras que la forma emergente de MOOCs, la llaman ex-MOOCs, se basa en la filosofía constructivista, conectivista que yo les mencioné, en la cual los estudiantes en estos grandes cursos son animados
a que en círculos cooperativos, grupos cooperativos que trabajen en proyectos cooperativos, proyectos de solución de problemas, con el objetivo o fin de crear un nuevo conocimiento. Entonces, los ex-MOOCs son MOOCs constructivistas. Los MOOCs C o C son los MOOCs tradicionales, son más objetivistas, MOOCs más objetivistas. Así que aún en el movimiento de los MOOCs en los últimos 3 años está esta división, esa separación de la vista tradicional a una vista más constructivista. Sí quería mencionarles, ayer les pregunté, creo que me dijeron la palabra en español, la clase invertida. El aula invertida es la traducción que hacen para el Flipped Classroom. La gente está escribiendo artículos, libros en Estados Unidos, no recuerdo su nombre, un señor en California, que gana dinero dando charlas. Se volvió famoso porque debido a la aula invertida. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Los niños, porque esto ahora está en la escuela, los niños ven un video en la casa y quizás leen algunos apuntes en la casa y llegan a la aula de clase y no tienen una lección. Vienen a la clase y tienen una discusión o hacen preguntas o el docente o la docente le habla individualmente o personalmente a cada individuo. ¿Les suena a ustedes familiares a los que trabajan en la UNED? Ustedes, por años yo fui o estuve a cargo de 30 centros de estudios. Yo tenía centros de estudio y yo manejaba y venía en carro al centro de estudio. Generalmente yo abría la puerta, encendía las luces y los estudiantes venían. Ellos habían visto el video, habían leído el libro y ellos venían a tener una discusión, una conversación. Cara a cara, grupos cara a cara. Yo pienso que están en la tecnología, son una tecnología costosa, cara. Esto en la actualidad es una tecnología costosa, cara. Y un principio en la educación a distancia es vincular, unir todas las tecnologías que son apropiadas para una audiencia específica y para un contenido específico. Entonces usamos libros, usamos guías de estudio, usamos audio, video grabados y tenemos a la gente que habla juntos. Hemos hecho esto desde que se estableció la primera universidad abierta, Open University, en 1969, y ustedes lo han estado haciendo en la UNED desde que empezaron aquí. Ahora, las escuelas han descubierto esto y entonces ahora tenemos el aula invertida. Y dice, en viejo tiempo, la lección de hoy y después la tarea, ahora dice actividad de hoy. Así que el aprendizaje social personalizado ahora está entrando en las escuelas y nosotros lo inventamos. Bueno, la diferencia, el CMOOC se enfoca en creación de conocimiento y el otro en la interpretación. Uno en la creación, otro en la interpretación. Y yo mencioné los desafíos de los estudiantes. Los estudiantes tienen que aprender a... ¿Qué digo que tienen que aprender? La nueva generación de estudiantes ya se sienten bastante cómodos en la clasificación o en la separación de la información o división y en la recopilación de información y la reúnen en paquetes.
ni siquiera compran ya un disco más. Escogen una canción de aquí, y una canción de por allá y otra canción de otro lado. Y ellos hacen su propio paquete. Aunque yo debo decir, de alguna manera, ellos se puede pensar que ellos dejaron de ser personas verdaderas y comenzaron a ser estudiantes. Quizás se tendrían que comportar de una manera diferente, pero una de nuestras tareas como trabajos como docente es ayudarles a traer esas destrezas que ellos tienen en el uso de la tecnología, a traer eso dentro de su aprendizaje, su experiencia de aprendizaje. Y yo siempre termino, debo decir, recuerdan que yo al principio les dije, no me gusta escuchar como que la gente predica como en la iglesia sobre el constructivismo. El constructivismo, si pudiéramos todos ser constructivistas, entonces todos los problemas se resolverían. La vieja epistemología es realmente importante y valiosa. Tenemos que seleccionar a partir de ella algo. Yo he realizado consultorías en 30 países alrededor del mundo en los últimos 30, 40 años y prácticamente en todo lugar que yo voy, en algún momento yo uso la palabra objetivo. ¿Cuál es el objetivo del aprendizaje? Los objetivos. ¿Saben ustedes qué es lo que esperan que sus estudiantes hagan una vez que completen el programa, que hayan terminado el curso? Y mucha gente en la actualidad piensa que los objetivos del aprendizaje no son algo bonito. Y yo creo que los objetivos son importantes. Los objetivos vienen de la psicología del conductismo y la epistemología del conductismo. Conductivismo, perdón. Entonces yo voy a decir, los estudiantes todavía necesitan estructura. Y yo como docente me siento y espero. Pero yo debo saber hacia dónde vamos. Tiene que haber una dirección. Solo para ayudarles a navegar a través de todo esta amplia cantidad de información que existe en la red. Y de hecho, facilitar el diálogo. Alguien en la reunión de ayer dijo, algunas veces si los estudiantes están en línea, simplemente están conversando, pero parece que es sin sentido. Y yo le dije, sí. Es importante que estén trabajando para que crean conocimiento, pero él o la docente deben saber hacia dónde se están dirigiendo y debe ser capaz de intervenir para asegurarse de que la conversación, el diálogo, la discusión sea constructiva. Constructivista, tiene que ser constructiva. No puede ser simplemente sin sentido, una conversación sin sentido. Entonces, durante años yo he dicho, el buen diálogo no pasa así porque así, simplemente alguien me dijo ayer, porque es que un diálogo no es una interacción. Yo le dije, la interacción es quizás sin sentido. El diálogo, por definición, es constructivo. El diálogo tiene un propósito. El diálogo tiene un propósito. Docentes y estudiantes están en diálogo. Ellos van hacia algún lugar juntos. Cambio de las destrezas de aprendizaje. Y ya casi termino. Pero yo quiero darle crédito, un reconocimiento a todos los diseñadores de educación o de instrucción en la audiencia. Yo no puedo facilitar aprendizaje social personal constructivo a menos de que tenga una buena estructura, y yo necesito los diseñadores instruccionales para que crean
que creen esa estructura, que puedan edificar suficiente, que edifiquen un límite para el evento, las fronteras, para que los estudiantes estén seguros y les quede suficiente espacio dentro de sus límites o fronteras para la creatividad. Y ese es un desafío muy difícil para aquellos de ustedes que son o que están involucrados en el diseño instruccional. Cuando estábamos diseñando los cursos por correspondencia en la UNED, y ya yo he hecho esto, el diseño de objetivos, lectura, autoexamen, asignaciones o tareas, la estructura no es muy difícil, pero el tipo de espacio, de la estructura del tipo de espacio que hay ahora requiere grandes destrezas y creatividad. Yo he citado a dos autoridades muy recientes a manera de resumen. El control de nuestro aprendizaje nos da innumerables opciones, pero por supuesto existe el peligro de estar abrumado, de verse abrumado. Y lo que solía considerarse como distancia transaccional entre un estudiante y un docente, ahora es mucho más complejo, es un fenómeno mucho más complejo. Existe en un plano que es interpretado por muchas diferentes presencias que pueden ser de distancia transaccional. Y cierro ahí. Gracias de nuevo para ayer y quería compartir eso con ustedes. Ustedes reciben una segunda oportunidad de obtener una copia gratuita del Manual de Educación a Distancia, Manual Estadounidense de Educación a Distancia. ¿Quién es el caballero que está en el centro? Este caballero en el centro es Charles Wedemeyer. Y en su documento del 2004, ustedes mencionaron a Peters y a Holmberg, pero también a Wedemeyer. Y Wedemeyer fue en la década de 1960. Wedemeyer tenía una idea. Él era un profesor de educación y él tenía una idea. Él dijo: la revolución en la industria del automóvil ocurrió cuando Henry Ford hizo la pregunta: ¿podríamos dividir los componentes de la construcción de un automóvil, la fabricación de un automóvil, en diferentes partes y luego ensamblarlas? Y ustedes conocen todo esto, ¿verdad? La idea de la cadena de montaje o de ensamblaje para la construcción de automóviles. Y Wedemeyer tuvo una idea muy revolucionaria. Él dijo: ¿podría suceder eso en la educación también? En vez de tener un docente, una docente enseñando, podríamos tomar los componentes de la educación, de la enseñanza, y separarlos y tener diferentes especialistas. Que alguien escoja el contenido y alguien más decida los objetivos de aprendizaje y alguien más la diferente pedagogía y alguien más que prepare un video y otro más un audio y alguien los exámenes y alguien que facilite la discusión y tener un evaluador experto que haga un examen. Y él dirigió un proyecto por 3 años en Wisconsin, Estados Unidos, y fue invitado a ir a Europa y a dar una serie de conferencias sobre su idea. Y como resultado lo invitaron a ser un invitado en la casa de un hombre
que se llama Walter Perry, y él puso esas ideas juntas e inventó la Universidad Abierta Británica. Así fue como comenzó la Universidad Abierta Británica. Tomaron las ideas de Wedemeyer con especialistas elaborando los diferentes componentes de la enseñanza y se le entregaba a los estudiantes a través de la tecnología. Y como ustedes saben, la UNED, así como la UNED en España y en Pakistán y en India y en otros países, todos han desarrollado su propia universidad de enseñanza a distancia de modo único. Así que ese es el hombre a partir de donde empezó todo. Él era relevante ayer porque estábamos hablando de teoría, pero creo que ese es un buen lugar para terminar, para rendirle tributo a Charles Wedemeyer. Eso es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias.